Capítulo 10, no, capítulo 11, bacilos gram positivos formadores de esporas, especies de bacilos y Clostridium. Los bacilos gram positivos formadores de esporas son de las especies de bacilos y Clostridium. Estos bacilos son universales y debido a su capacidad para formar esporas pueden vivir en el ambiente durante varios años. Las especies de bacilos son aerobias, mientras que los Clostridium son anaerobias. De las muchas especies de bacilos y géneros afines que aún no han sido bien clasificadas en la microbiología médica, la mayoría no causa enfermedades. Sin embargo, existen algunas especies que generan enfermedades importantes en los seres humanos. El carbunco, una enfermedad prototipo en la historia de la microbiología, es causada por Bacillus anthracis. Esta enfermedad sigue siendo importante en los animales y en ocasiones en los seres humanos, y Bacillus anthracis constituye un arma biológica poderosa. Bacillus cereus provoca intoxicación alimentaria y en ocasiones infecciones oculares y en otros sitios. El género Clostridium es heterogéneo y se han descrito más de 190 especies. Sigue creciendo la lista de microorganismos patógenos y las especies más recientes aisladas a partir de heces fecales humanas tienen un potencial patógeno que aún no se ha establecido. Los clostridios causan varias enfermedades importantes producidas por toxinas. Clostridios tetani, tétanos. Clostridium botulinum, botulismo. Clostridium perfringens, gangrena gaseosa. Y Clostridium difficile, colitis pseudomembranosa. También existen otros clostridios en las infecciones anaerobias mixtas en el ser humano. Especies de bacilos. El género bacilos comprende grandes bacilos aerobios gram positivos que se organizan en cadenas. La mayor parte de los miembros de este género es saprófita y vive en la tierra, agua y aire, y en la vegetación como Bacillus cereus y Bacillus subtilis. Algunos son patógenos para los insectos. Bacillus cereus puede crecer en los alimentos y producir una endotoxina o una toxina emética que genera intoxicación alimentaria. Estos microorganismos algunas veces producen enfermedades en las personas inmunodeprimidas, por ejemplo meningitis, endocarditis, endoftalmitis, conjuntivitis y gastroenteritis aguda. Bacillus anthracis, que causa el carbunco, es el principal microorganismo patógeno del género. Morfología e identificación. Microorganismos típicos. Las células típicas miden de 1 por 3 a 4 micras, poseen extremos cuadrados y se disponen en forma de cadenas largas. Las esporas se ubican en el centro del bacilo inmóvil. El cultivo, las colonias de Bacillus anthracis son redondas y tienen aspecto de vidrio esmerilado bajo la luz emitida. La hemólisis es rara con Bacillus anthracis, pero frecuente con cereus y los bacilos saprófitos. Disuelve la gelatina y su crecimiento en los cultivos de punción en agar es similar a un abeto invertido. Características de crecimiento. Los bacilos saprófitos utilizan fuentes simples de nitrógeno y carbono para obtener energía y proliferar. Las esporas son resistentes a los cambios ambientales, soportan el calor seco y algunos desinfectantes químicos durante periodos moderados y persisten durante varios años en la tierra seca. Los productos animales contaminados con esporas de carbunco, por ejemplo piel, cerdas, pelo, lana, hueso, se pueden esterilizar con autoclave. Bacillus anthracis, patogenia. El carbunco es básicamente una enfermedad de los herbívoros. Cabras, ovejas, ganado vacuno, caballos, etc. Los demás animales, por ejemplo ratas, son relativamente resistentes a la infección. El ser humano se infecta de manera incidental al tener contacto con los animales o sus productos infectados. En los animales la vía de entrada es la boca y el aparato digestivo. Las esporas provenientes de la tierra contaminada penetran fácilmente cuando se ingieren con plantas espinosas o irritantes. En las personas la infección casi siempre se adquiere cuando la persona penetra a través de la piel lesionada, carbunco cutáneo, y
y rara vez por las mucosas, carbunco digestivo o por inhalación de las esporas, carbunco pulmonar. Las esporas germinan en el tejido en el sitio de entrada y la proliferación de los microorganismos vegetativos tiene como resultado la formación de un edema gelatinoso y congestión. Los bacilos se extienden a través de los vasos linfáticos hasta la circulación sanguínea y se multiplican libremente en la sangre y los tejidos poco antes y después de la muerte del animal. Bacillus anthracis, que no produce una cápsula, no es virulento y no produce carbón con los animales de laboratorio. La cápsula de ácido polildeglutámico es antifagocítica. El gen se ubica en el plásmido. La toxina del carbunco consta de 3 proteínas: antígeno protector, protective antigen, factor de edema factor y factor mortal, lethal factor. El factor protector, no, el antígeno protector, se fija a determinados receptores celulares y después de su activación forma un conducto de membrana que intermedia la entrada de edema factor y lethal factor a la célula. El factor de edema es una adenilciclasa. Junto con el protective antigen forman una toxina conocida como toxina edema. El lethal factor con el protective antigen forman la toxina mortal que constituye el principal factor de virulencia principal y provoca la muerte de los animales y seres humanos infectados. Cuando se inyectan animales de laboratorio, por ejemplo ratas, la toxina mortal aniquila rápidamente al animal. Los genes de la toxina del carbunco se ubican en otro plásmido. El carbunco pulmonar, enfermedad del esquilador de ovejas, se inhalan las esporas provenientes de la pelusa de la lana, del pelo o de la piel, se depositan en los alvéolos y son fagocitadas por los micrófagos. Luego son transportadas por el drenaje linfático hasta los ganglios linfáticos mediastínicos, donde germinan. Después hay producción de toxinas, lo cual genera mediastinitis hemorrágica y septicemia, que por lo general provoca rápidamente la muerte. En la septicemia por carbunco, el número de microorganismos en la sangre excede 10 a la 7 por mililitro poco antes de la muerte. En el brote de carbunco por inhalación de Sverdlovsky en 1979 y en los casos de inhalación por bioterrorismo en el año 2001, la patogenia fue similar a la del carbunco por inhalación de productos animales. Patología: en los animales y seres humanos susceptibles, los microorganismos proliferan en el sitio de entrada. Las cápsulas permanecen íntegras y los microorganismos se rodean de gran cantidad de líquido proteínáceo que contienen unos cuantos leucocitos, a partir de los cuales se diseminan con rapidez y alcanzan la circulación sanguínea. En los animales resistentes, los microorganismos proliferan durante unas cuantas horas y en ese lapso hay una acumulación masiva de leucocitos. Las cápsulas se desintegran y desaparecen gradualmente. Los microorganismos permanecen circunscritos. Bacillus anthracis en caldo de cultivo, amplificación original por 1000. Y en tejido, amplificación 400. Manifestaciones clínicas en el ser humano: cerca del 95% de los casos corresponde a carbunco cutáneo y 5% a carbunco expiratorio. El carbunco digestivo es muy raro, solo se ha descrito en África, Asia y Estados Unidos cuando las personas han consumido carne de animales infectados. Los episodios bioterroristas ocurridos en el otoño del año 2001 tuvieron como resultado 22 casos de carbunco, 11 por inhalación y 11 cutáneos. 5 pacientes con carbunco por inhalación murieron, todos los demás pacientes sobrevivieron. El carbunco cutáneo por lo general aparece en superficies expuestas de los brazos o manos, seguidos por orden de frecuencia por la cara y el cuello. Entre 1 y 7 días después de la penetración de los microorganismos o esporas a través de un rasguño, aparece una pápula pruriginosa. Al principio es similar a la mordedura de un insecto. Sin embargo, la pápula se transforma rápidamente en vesícula o un anillo pequeño de vesículas que se une formando una úlcera necrótica.
Las lesiones miden entre 1 y 3 centímetros de diámetro y poseen una escara negra central característica. Se acompañan de edema pronunciado. Algunas veces también citolinfangitis y linfadenopatía y signos y síntomas generales como fiebre, malestar general y cefalea. Después de 7 a 10 días la escara aumenta su máximo su desarrollo. Finalmente se seca, se debilita y se desprende. La cicatrización se lleva a cabo por granulación y deja una cicatriz. Algunas veces la lesión tarda varias semanas en cicatrizar y el edema en desaparecer. La antibiótico-terapia modifica la progresión natural de la enfermedad. Hasta el 20% de los pacientes del carbunco cutáneo generan septicemia, las consecuencias de una infección generalizada incluida meningitis y la muerte. El periodo de incubación del carbunco expiratorio puede ser hasta de 6 semanas. Las primeras manifestaciones clínicas son las de necrosis hemorrágica pronunciada y edema mediastínico. En algunos pacientes el dolor retroesternal es intenso y en la radiografía del tórax se observa ensanchamiento pronunciado del mediastino. Una vez que se extiende la pleura aparecen derrames pleurales hemorrágicos. La tos es secundaria a sus efectos sobre la tráquea. El siguiente paso es la sepsis y el microorganismo se disemina por vía hematógena hacia el aparato digestivo provocando úlceras intestinales o hacia meninges, causando meningitis hemorrágica. La tasa de mortalidad del carbunco por inhalación es elevada cuando ha existido un contacto previo. Es mayor cuando el diagnóstico no se sospecha desde el principio. Los animales adquieren el carbunco al ingerir esporas y posteriormente los microorganismos se diseminan desde el aparato digestivo. Esto es raro en el ser humano y el carbunco digestivo es muy poco frecuente. Algunos signos clínicos son dolor abdominal, vómito y diarrea hemorrágica. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Las muestras que se examinan son líquido o pus de una lesión circunscrita, sangre y esputo. Los frotis teñidos de la lesión circunscrita o la sangre de animales muertos a menudo exhiben cadenas de grandes bacilos gram positivos. El carbunco se identifica en frotis secos por medio de técnicas de tinción inmunofluorescente. Cuando se cultivan en placas de agar sangre, los microorganismos producen colonias hemolíticas de color gris o blanco con una textura rugosa y aspecto de vidrio esmerilado. Algunas veces producen prolongaciones en forma de coma, cabeza de medusa en la colonia. La tinción de Gram exhibe bacilos gram positivos grandes. No produce fermentación de carbohidratos. En medio semisólido los bacilos de carbunco son inmóviles, mientras que los microorganismos afines, por ejemplo bacilos cereus, presentan movilidad por amontonamiento. Los cultivos virulentos de carbunco matan ratones o cobayos al ser inyectados por vía intraperitoneal. Para demostrar la presencia de una cápsula es necesario cultivarlos en un medio que contenga bicarbonato en dióxido de carbono al 5 al 7%. Para identificar microorganismos algunas veces es útil provocar lisis por medio de un bacteriófago gamma específico para carbunco. Se ha diseñado la prueba de enzimo inmunoanálisis de absorción para medir los anticuerpos contra las toxinas del edema y las toxinas mortales, pero esta prueba no se ha estudiado en forma extensa. Se debe llevar a cabo en suero de la etapa aguda y convaleciente con un intervalo de 4 semanas. La prueba es positiva cuando hay un cambio del cuádruple o un solo resultado con título mayor de 1 en 32. En algunos laboratorios de salud pública también se realizan análisis de amplificación de ácidos nucleicos. Los laboratorios clínicos que obtienen bacilos gram positivos grandes de la sangre, líquido cefalorraquídeo o lesiones cutáneas sospechosas, cuando son compatibles desde el punto de vista fenotípico a la descripción de bacilos antracis, como ya se mencionó, deben notificar de inmediato al laboratorio de salud pública correspondiente y enviar los microorganismos para su confirmación. Resistencia e inmunidad. La vacunación para prevenir el carbunco se basa en los experimentos clásicos de Les Pasteur. En 1981 este científico demostró que los cultivos en el caldo de 42 o 52 grados durante varios meses pierden gran parte de su virulencia y se puede inyectar en ganado vacuno o bovino sin generar enfermedad. Posteriormente se comprobó que estos animales eran inmunes. También es posible inducir inmunidad activa al carbunco en animales susceptibles vacunándolos con bacilos vivos atenuados, suspensiones de esporas o antígeno protector proveniente de filtrados de cultivo. Los animales que pastan en zonas en donde se sabe que prevalece el carbunco deben ser vacunados cada año. 4 países producen vacunas contra el carbunco: Rusia y China utilizan una vacuna a base de esporas atenuadas que se administra por escarificación.
En Estados Unidos y Gran Bretaña se utiliza un producto filtrado de cultivos en hidróxido de aluminio. La vacuna aprobada actualmente por la United States Food and Drug Administration contiene un filtrado acelular de una cepa toxígena no virulenta no encapsulada de Bacillus anthracis. Se desconoce la cantidad de PA que contiene cada dosis, pero incluye los tres componentes de la toxina letal, EF y PA, y se absorbe en hidróxido de aluminio. El esquema de dosificación es de 0,2 y 4 semanas después de 6, 12 y 18 semanas, seguido de refuerzos anuales. Esta vacuna se encuentra disponible exclusivamente para la US Department of Defense y para las personas con riesgo de sufrir contactos repetidos con B. anthracis. En vista de la controversia que existe en el ejército estadounidense con relación a la vacuna actual contra el carbunco y su empleo en regiones donde existe la posibilidad de la guerra biológica, actualmente existe una vacuna nueva de PA recombinante RPA absorbida en hidróxido de aluminio que se encuentra en fase 2 de estudios clínicos. Se ha demostrado que es muy bien tolerada y altamente inmunógena. Muchos tratamientos son efectivos contra el carbunco en el ser humano, pero el tratamiento debe empezar desde las primeras etapas. Se recomienda utilizar ciprofloxacina. Antiguamente se utilizaba penicilina G con gentamicina y estreptomicina. En el caso de contacto potencial con V. anthracis, como arma biológica, la profilaxis con ciprofloxacina o doxiciclina se prolonga durante 4 semanas, mientras se administra 3 dosis de vacunas, o durante 8 semanas si no se administra la vacuna. Otros bacilos gram positivos como B. cereus son resistentes a la penicilina, gracias a que producen beta-lactamasa. En estos casos las alternativas son doxiciclina, eritromicina o ciprofloxacina. Epidemiología, prevención y control. La tierra se contamina con esporas de carbunco provenientes de los cuerpos de animales muertos. Estas esporas permanecen viables durante varias décadas. Las esporas germinan en la tierra a un pH de 6.5 cuando la temperatura es adecuada. Los animales que pastan y se infectan a través de las mucosas lesionadas sirven para perpetuar la cadena de la infección. El contacto con los animales infectados o con su piel, pelo y cerdas constituye el origen de la infección en el ser humano. Algunas medidas de control son eliminación de los cadáveres de animales por cremación o enterrarlos en pozos de cal profundos. Descontaminación casi siempre por medio de autoclave de los productos animales. Uso de ropa protectora y guantes al manipular materiales potencialmente infectados. Inmunización de animales domésticos con vacunas de bacilos vivos atenuados. Las personas con un riesgo laboral elevado deben ser vacunadas. Bacillus cereus. La intoxicación alimentaria causada por Bacillus cereus es de dos tipos: la variedad emética desencadenada por ingerir arroz frito y la variedad diarreica por ingerir platillos con carne y salsas. Bacillus cereus produce toxinas que generan una enfermedad que es más una intoxicación que una infección transmitida por los alimentos. La variedad emética se manifiesta por náusea, vómitos, cólicos abdominales y en ocasiones diarrea y remite espontáneamente con una recuperación dentro de las primeras 24 horas. Empieza entre 1 a 5 horas después de ingerir arroz y algunas veces platillos a base de pasta. Bacillus cereus es un microorganismo de la tierra que contamina con frecuencia el arroz. Cuando se cocinan grandes cantidades de arroz y se dejan enfriar lentamente, las esporas de B. cereus germinan y las células vegetativas producen toxinas durante la fase de proliferación logarítmica o durante la esporulación. El periodo de incubación de la variedad diarreica es de 1 a 24 horas y se manifiesta por diarrea abundante con dolor y cólicos abdominales. Rara vez se acompaña con fiebre y vómito. La enterotoxina viene preformada en el alimento o bien se produce en el intestino. La presencia de Bacillus cereus en una evacuación del paciente no basta para establecer el diagnóstico de esta enfermedad, puesto que la bacteria puede estar presente en las muestras normales de heces fecales. Una concentración de 10 a las 5 bacterias o más por gramo de alimento se considera diagnóstica. Bacillus cereus es una causa importante de infecciones oculares, keratitis pronunciada, endoftalmitis y panoftalmitis. Por lo general, el microorganismo se introduce en el ojo a través de cuerpos extraños por un traumatismo. Bacillus cereus también se ha vinculado con infecciones circunscritas e infecciones generalizadas, incluidas endocarditis, meningitis, osteomielitis y neumonía. La precisión de un dispositivo médico o el uso de fármacos intravenosos predispone a estas infecciones.
Bacillus cereus es resistente a una gran variedad de antibióticos como penicilinas y cefalosporinas. Las infecciones graves que no se transmiten por los alimentos se deben tratar con vancomicina o clindamicina o con o sin algún aminoglucósida. Las demás especies de Bacillus cereus pocas veces provocan enfermedad en el ser humano. Es difícil distinguir una contaminación superficial de Bacillus de una enfermedad genuina causada por estos microorganismos. 5 especies de Bacillus: Bacillus thuringiensis, Bacillus popiliae, llamado Penibacillus popiliae, Bacillus sphaericus, Bacillus larvae, Bacillus lentimorbus o también Penibacillus lentimorbus. Son patógenos para los insectos y algunos se han utilizado como insecticidas comerciales. Se han introducido genes de Bacillus thuringiensis que codifican compuestos insecticidas en el material genético de algunas plantas comerciales. Esto ha causado gran inquietud entre los activistas ambientales que se preocupan por las plantas y productos alimenticios sometidos a ingeniería genética. Especies de Clostridium. Los Clostridium son grandes bacilos anaerobios gram positivos móviles. Muchos de ellos descomponen proteínas o forman toxinas y algunos llevan a cabo ambas acciones. Su hábitat es la tierra o el intestino de animales y seres humanos donde viven como saprófitos. Algunos de los clostridios patógenos son los que generan botulismo, tétanos, gangrena gaseosa y colitis pseudomembranosa. Morfología e identificación. Microorganismos típicos. Las esporas de los clostridios por lo general son más amplias que el diámetro de los bacilos a partir de los cuales se forman. En las diversas especies, la espora tiene una ubicación central, terminal o terminal, subterminal o terminal. La mayor parte de las especies de clostridios es móvil y posee flagelos peritricos. En la figura 11.2 se muestra una especie de Clostridium con esporas terminales. Tinción de Clostridium se observan algunos bacilos gram positivos. Muchos de ellos forman cadenas. Algunos tienen esporas que no se tiñen o adquieren forma ovalada y son transparentes, como las flechas ven. Cultivo. Los Clostridium son anaerobios y proliferan en un ambiente anaerobio. Muy pocas especies son aerotolerantes y crecen en el aire ambiental. En general, los clostridios crecen muy bien en el medio enriquecido con sangre, que se usa para cultivar anaerobios, y en otros medios que se usan también para anaerobios. Formas de colonias. Algunos clostridios producen grandes colonias en relieve, por ejemplo, perfringens. Otras producen colonias más pequeñas, como tetani. Ciertos clostridios forman colonias que se diseminan en la superficie del agar. Muchos clostridios producen una zona de hemólisis en el agar sangre. Clostridium perfringens produce de forma característica una zona doble de hemólisis alrededor de las colonias. Características de crecimiento. Los clostridios pueden fermentar diversos carbohidratos, muchos de ellos digieren proteínas, otros más convierten la leche en ácido que es digerido por otras y su prefermentación tormentosa, es decir, coágulo, es disuelto por el gas, con un tercer grupo, por ejemplo, perfringens. Las diversas especies producen distintas enzimas. Características antigénicas. Los clostridios comparten algunos antígenos, pero también poseen antígenos solubles específicos que permiten agruparlos por medio de pruebas de precipitina. Clostridium botulinum. Clostridium botulinum, que causa el botulismo, tiene una distribución mundial. Habita en la tierra y en ocasiones en las heces fecales de algunos animales. Las variedades de Clostridium botulinum se distinguen por el tipo antigénico de la toxina que producen. Las esporas de este microorganismo son muy resistentes al calor y soportan hasta 100 grados centígrados durante varias horas. Su termoresistencia disminuye con un pH ácido o una concentración elevada de sal. Toxina. Durante la proliferación de Clostridium botulinum, durante la autólisis de la bacteria, se libera toxina hacia el ambiente. Se conocen 7 variedades antigénicas de la toxina A hasta la G. Los tipos A, B y E, y en ocasiones F, constituyen las causas principales de la enfermedad en el ser humano. Los tipos A y B se han vinculado con gran variedad de alimentos
El tipo E, principalmente con los productos de la pesca. El tipo C es botulismo de las aves. El tipo D causa botulismo en mamíferos. La toxina es una proteína con un peso molecular de 150.000 que se proteoliza en dos fragmentos con peso molecular de 100.000 y 50.000 unidas por un puente de disulfuro. La toxina botulínica se absorbe a partir del intestino y se une a receptores de las membranas presinápticas en las neuronas motoras del sistema nervioso periférico y los pares craneales. La proteólisis a través de la cadena ligera de la toxina botulínica de las proteínas efectoras SNARE en las neuronas inhibe la liberación de acetilcolina en la sinapsis, lo que tiene como resultado ausencia de contracción muscular y parálisis. Las proteínas SNARE son sinaptobrevina, SNAP25 y gitaxina. Las toxinas de C-botulinum tipos A y E fragmentan el SNAP25 con peso molecular de 25.000. La toxina tipo B fragmenta la sinaptobrevina. Las toxinas de C-botulino consisten en una de las sustancias más tóxicas conocidas. La dosis mortal para el ser humano es quizá de 1 a 2 microgramos por kilogramo. Estas toxinas se destruyen por medio de calor durante 20 minutos a 100 grados. También se ha demostrado que algunas cepas raras de Clostridium butyricum y Baraty producen neurotoxina botulínica y causan botulismo en el ser humano. Las cepas que producen toxinas E y F generan botulismo infantil. A pesar de que algunos casos de infección de heridas y botulismo han sido atribuidos a botulinum tipos A y B, por lo general la enfermedad no es una infección. Por el contrario, es una intoxicación secundaria a la ingestión de alimentos en los que Clostridium botulinum ha proliferado y producido toxinas. Las procedencias más frecuentes son alimentos alcalinos, condimentados, ahumados, empacados al vacío o enlatados, que se consumen sin cocinar. En estos alimentos germinan las esporas de Clostridium botulinum. En un ambiente anaerobio, las formas vegetativas proliferan y producen toxina. En el botulismo infantil, el vehículo más frecuente de la infección es la miel. La patogenia difiere de la manera como el adulto contrae la infección. El lactante ingiere las esporas de Clostridium botulinum o Clostridium butyricum o Clostridium baraty y las esporas germinan dentro del aparato intestinal. Las células vegetativas producen toxinas conforme se multiplican y la neurotoxina es absorbida hacia la circulación. La toxina actúa bloqueando la liberación de acetilcolina a nivel de la sinapsis y uniones neuromusculares. El resultado es la parálisis flácida. Tanto la electromiografía como las pruebas de fuerza con heterofonio son típicas. Manifestaciones clínicas. Los síntomas empiezan entre 18 a 24 horas después de ingerir el alimento tóxico, con alteraciones visuales, falta de coordinación en los músculos oculares, diplopía, incapacidad para deglutir y dificultad para hablar. Los signos de parálisis vulvar son progresivos y la muerte es el resultado de parálisis respiratoria o paro cardíaco. Los síntomas digestivos por lo general son irrelevantes. Tampoco se encuentra fiebre. El paciente permanece consciente hasta poco antes de dormir. La tasa de mortalidad es elevada. Los pacientes que se recuperan no producen antitoxina en la sangre. En Estados Unidos el botulismo infantil es tan frecuente o más que la variedad clásica de botulismo paralítico producido por la ingestión de alimentos contaminados con la toxina. Los lactantes en los primeros meses de vida manifiestan alimentación deficiente, debilidad y signos de parálisis bebé hipotónico. El botulismo infantil en ocasiones es causa de síndrome de muerte súbita infantil. Clostridium botulinum y la toxina del botulismo se identifican en las heces fecales pero no en el suero. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Con frecuencia la toxina se identifica en el suero del paciente y algunas veces en el alimento sobrante. Los ratones que reciben una inyección intraperitoneal mueren rápidamente. La variedad antigénica de la toxina se identifica por medio de neutralización con una toxina específica en ratones. Clostridium botulinum se puede cultivar a partir de los restos del alimento para probar la producción de la toxina.
pero rara vez se lleva a cabo y su importancia es cuestionable. En el botulismo infantil se puede demostrar la presencia de Clostridium botulinum y toxina en el contenido intestinal, pero no en el suero. La presencia de la toxina se demuestra por medio de la hemaglutinación pasiva o radioinmunoanálisis. En el tratamiento se han preparado antitoxinas potentes contra las 3 variedades de toxina botulínica en caballos. Puesto que por lo general se desconoce la variedad que causa cada caso, es necesario administrar la antitoxina trivalente ABE de inmediato por vía intravenosa con las precauciones acostumbradas. Cuando es necesario, se debe mantener una ventilación adecuada con un respirador. Estas medidas son reducir la mortalidad. La mayoría de los lactantes con botulismo se recuperan únicamente con medidas paliativas. Los lactantes. Pero se recomienda el tratamiento con antitoxina. Epidemiología, prevención y control. Puesto que las esporas de Clostridium botulinum se distribuyen ampliamente en la tierra, a menudo contaminan vegetales, frutas y otros materiales. Hubo un brote grande generado en un restaurante cuya causa fue el consumo de cebollas salteadas. Cuando este tipo de alimentos se enlata o conserva de otra manera, se debe calentar lo suficiente como para asegurar la destrucción de las esporas, o bien se debe hervir durante 20 minutos antes de consumirlo. Los reglamentos estrictos para el enlatado comercial han reducido considerablemente el peligro de los brotes, pero algunos alimentos comerciales han causado muertes. Uno de los factores de riesgo principales del botulismo son los alimentos enlatados en casa, en especial ejotes, maíz, pimientos, aceitunas, chícharos, pescado ahumado, pescado fresco empacado al vacío en bolsas de plástico. Algunas veces los alimentos tóxicos que se encuentran descompuestos y rancios y las latas se hinchan, o bien su aspecto parece inofensivo. El riesgo de los alimentos enlatados en el hogar se reduce si el alimento se hierve durante más de 20 minutos antes del consumo. En Sudáfrica se utilizan toxoides para vacunar de manera activa al ganado. La toxina botulínica se considera una sustancia muy importante en el bioterrorismo y la guerra biológica. Clostridium tetani. Clostridium tetani, el agente causal de tétanos, tiene distribución mundial y se encuentra en la tierra y heces fecales de caballos y otros animales. Es posible distinguir distintos tipos de Clostridium tetani por medio de antígenos flagelares específicos. Todos ellos comparten un antígeno O-somático que puede estar enmascarado y todos producen el mismo tipo antigénico de neurotoxina, la tetanoespasmina. Toxina. Las células vegetativas de Clostridium tetani producen la toxina de tetanoespasmina, peso molecular 150.000, que es fragmentada por una proteasa bacteriana hasta formar dos péptidos de peso molecular 50.000 y 100.000, unidos por un puente disulfuro. Al principio la toxina se fija a los receptores de las membranas presinápticas de las neuronas motoras. Posteriormente emigran por el sistema de transporte axonal retrógrado hasta los cuerpos celulares de estas neuronas, la médula espinal y tallo cerebral. La toxina se difunde hasta las terminales de las células inhibidoras, incluidas tanto las interneuronas glicinérgicas como las neuronas secretoras de ácido gamma-aminobutírico en el tronco cerebral. La toxina degrada la cinatobrevina, proteína necesaria para la aproximación de las vesículas neurotransmisoras a la membrana presináptica. Se bloquea la liberación de glicina y el ácido gamma-aminobutírico, pero no se inhiben las neuronas motorias. El resultado es hiperreflexia, espasmos musculares y parálisis espástica. Una cantidad mínima de toxina es mortal para el ser humano. Clostridium tetani no es un microorganismo invasor. La infección permanece circunscrita y se encuentra en el área de tejido desvitalizado. Herida, quemadura, lesión, muñón umbilical, sutura quirúrgica. Donde se introducía las esporas. El volumen de tejido infectado es pequeño y la enfermedad es casi por completo una toxemia. La germinación de la espora y la proliferación de microorganismos vegetativos que producen la toxina se facilitan por el tejido necrótico, las sales de calcio y otras infecciones biógenas concomitantes, todas las cuales ayudan a establecer un potencial reducido de oxidación-reducción. La toxina liberada a partir de las células vegetativas alcanza el sistema nervioso central y se fija rápidamente en los receptores de la médula espinal y el tronco cerebral, ejerciendo las acciones antes descritas. Manifestaciones clínicas.
El periodo de incubación varía de 4 o 5 días hasta varias semanas. La enfermedad se caracteriza por contracción tónica de los músculos voluntarios. Con frecuencia los espasmos musculares abarcan primero el área de la lesión e infección y a continuación los músculos de la quijada trismo, que se contraen de manera tal que no es posible abrir la boca. De manera gradual abarca otros músculos voluntarios generando espasmos tónicos. Cualquier estímulo externo puede precipitar un espasmo muscular generalizado tetánico. El paciente se encuentra consciente y el dolor en ocasiones es intenso. La muerte casi siempre es secundaria a la interferencia con la mecánica de la respiración. La tasa de mortalidad en los tétanos generalizados es muy elevada. El diagnóstico depende de las manifestaciones clínicas y el antecedente de la lesión, aunque solo 50% de los pacientes con tétanos tienen una lesión que le ha obligado a buscar atención médica. El diagnóstico diferencial principal del tétanos es la intoxicación con estricnina. El cultivo anaerobio del tejido tomado de la herida contaminada exhibe algunas veces Clostridium tetani, pero no se debe diferir la antitoxina preventiva o terapéutica en espera de esta demostración. La confirmación de Clostridium tetani depende de la producción de la toxina y su neutralización a través de una antitoxina específica. Prevención y tratamiento. Los resultados del tratamiento del tétano son poco satisfactorios, por lo tanto lo más importante es la prevención. La prevención del tétano depende de vacunación activa con toxoide, atención adecuada de las heridas contaminadas con tierra, etc. Uso profiláctico de antitoxina, administración de penicilina. La administración intramuscular de 250 a 500 unidades de antitoxina humana, inmunoglobulina tetánica, ofrece una protección generalizada adecuada, es decir, 0.01 unidades o más por mililitro de suero durante 2 a 4 semanas. Neutralizada la toxina que no se ha fijado al tejido nervioso. La profilaxis con antitoxina se debe acompañar de vacunación activa con toxoide tetánico. Los pacientes que manifiestan síntomas de tétanos deben recibir relajantes musculares, sedantes y respiración asistida. Algunas veces reciben dosis muy elevadas de antitoxina, 3.000 a 10.000 unidades de inmunoglobulina tetánica. Por vía intravenosa, con el fin de neutralizar la toxina que no se ha fijado al tejido nervioso. Sin embargo, la eficacia de la antitoxina para el tratamiento es incierta, con excepción del tétano neonatal, en el cual muchas veces salva la vida. La despriorización quirúrgica es indispensable, puesto que elimina el tejido necrótico necesario para la proliferación del microorganismo. No se ha comprobado que el oxígeno hiperbárico sea de utilidad. La penicilina inhibe con eficacia la proliferación de Clostridium tetani y detiene la producción ulterior de toxina. Los antibióticos también ayudan a regular las infecciones biógenas concomitantes. Cuando una persona previamente vacunada sufre una herida potencialmente peligrosa, se debe inyectar otra dosis de toxoide para estimular de nuevo la producción de antitoxina. Esta inyección de recuerdo de toxoide se acompaña de una dosis de antitoxina cuando el paciente no ha sido vacunado recientemente, no ha recibido refuerzos o si se desconocen las vacunas precedentes. Control. El tétanos es una enfermedad completamente prevenible. La vacunación activa universal con toxoide tetánico debe ser obligatorio. El toxoide tetánico se produce destoxificando la toxina con formalina y luego concentrándola. Se utilizan toxoides absorbidos con sales de aluminio. El régimen inicial de vacunación comprende 3 inyecciones, seguidas de otra aproximadamente un año después. Todos los niños que se deben vacunar por primera vez durante el primer año de vida, al entrar a la escuela se les debe administrar un refuerzo. Posteriormente, los refuerzos se aplican cada 10 años para mantener una concentración sérica mayor de 0.01 unidades de antitoxina por mililitro. En los niños pequeños, el toxoide tetánico suele combinarse con toxoide diftérico y vacuna acelular contra tosferina. No es posible llevar a cabo medidas de control por la gran diseminación de microorganismos en la tierra y la supervivencia tan prolongada de sus esporas. Clostridios que causan infecciones invasoras. Numerosos clostridios productores de toxinas como perfringens y clostridios afines causan infecciones invasoras, incluidas la mielonecrosis y gangrena gaseosa.
Cuando se introduce en el tejido lesionado, aproximadamente 30 especies de clostridios tienen este efecto, pero la más frecuente en las enfermedades invasoras es el Clostridium perfringens, el 90%. Una causa frecuente de intoxicación alimentaria es la enterotoxina de Clostridium perfringens. Toxinas. Los clostridios invasores producen una gran variedad de toxinas y enzimas que permiten la diseminación de la infección. Muchas de estas toxinas tienen propiedades mortales, necrosantes y hemolíticas. En algunos casos la toxina presenta diversas propiedades, en otros casos son secundarias a diversas entidades químicas. La toxina alfa de C. perfringens tipo A es una lecitinasa y su acción mortal es directamente proporcional a la velocidad con la que fragmenta a la lecitina, componente importante en las membranas celulares para producir fosforilcolina y diacilglicérido. La toxina Z tiene efectos hemolíticos y necrosantes similares, pero no es una lecitinasa. También produce DNasa y albuminasa, una colagenasa que digiere la colágena del tejido subcutáneo y del músculo. Bacilo de la gangrena gaseosa Clostridium perfringens no suele formar esporas cuando se cultiva en medios de laboratorio. Clostridium perfringens. Algunas cepas de Clostridium perfringens producen una enterotoxina potente, especialmente cuando prolifera en platillos a base de carne. Cuando se ingiere más de 10 a las 8 células vegetativas y estas se esporulan en el intestino, se forma enterotoxina. La enterotoxina de peso molecular de 35.000 es una proteína que forma parte no esencial del revestimiento de la espora. Es distinta a las demás toxinas de clostridios. Induce diarrea intensa de 6 a 18 horas después. La acción de la enterotoxina de Clostridium perfringens comprende hipersecreción pronunciada en el yeyuno e ileón, con eliminación de líquidos y electrolitos en la diarrea. Otros síntomas menos frecuentes son náusea, vómito y fiebre. Esta enfermedad es similar a la que causa Bacillus cereus y tiende a resolverse espontáneamente. Patogenia. En las infecciones invasoras por clostridios, las esporas alcanzan los tejidos de contaminación de las áreas traumatizadas, tierra, heces fecales, o a partir del aparato intestinal. Las esporas germinan a un potencial de oxidación-reducción bajo. Las células vegetativas se multiplican, fermentan los carbohidratos existentes en los tejidos y producen gas. La distensión de los tejidos y su interferencia con la irrigación, además de la secreción de toxina necrosante y hyaluronidasa, favorecen la diseminación de la infección. La necrosis cística se extiende proporcionando una oportunidad para una mayor proliferación bacteriana, anemia hemolítica y finalmente toxemia grave y muerte. En la gangrena gaseosa mionecrosis por clostridios, la infección es mixta. Además de clostridios tóxicos, existen clostridios proteolíticos y diversos cocos microorganismos gram negativos. Clostridium perfringens habitan en el aparato genital del 5% de las mujeres. Antes de legalizar el aborto en Estados Unidos se producían infecciones uterinas por clostridios después de los abortos instrumentales. Clostridium sordeli tiene muchas de las propiedades de Clostridium perfringens. Se ha informado de Clostridium sordeli como la causa del síndrome de choque tóxico después del aborto médico con mifepristona y misoprostol intravaginal. Está implicada la infección endometrial con este microorganismo. En los pacientes con cáncer es frecuente la bacteriemia por Clostridiums. En Nueva Guinea, C. perfringens tipo C produce una enteritis necrosante que en los niños tiene una mortalidad elevada. Al parecer, la vacunación contra XC de tipo C es útil para prevenirla. Manifestaciones clínicas. Desde una herida contaminada, es decir, fractura compuesta, útero, puerperal, la infección se disemina en 1 a 3 días para hasta producir crepitación de tejido subcutáneo y músculo y secreción fétida, necrosis rápidamente progresiva, fiebre, hemólisis, toxemia, choque y muerte. El tratamiento se lleva a cabo operando lo más pronto posible, amputación y con antibióticos, hasta el advenimiento de un tratamiento específico. El único tratamiento es la amputación inmediata. Algunas veces la infección provoca únicamente una fascitis anaerobia o celulitis.
La intoxicación alimentaria por Clostridium perfringens casi siempre es producida por la ingestión de un gran número de clostridios que han proliferado en platillos calientes a base de carne. La toxina se forma cuando los microorganismos se purulan en el intestino y la diarrea comienza, casi siempre sin vómito ni fiebre, en un lapso de 6 a 18 horas. La duración de esta enfermedad es de 1 a 2 días. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Las muestras comprenden material de heridas, pus y tejido. La presencia de bacilos gram positivos grandes en los frotis sometidos a tinción gram sugiere clostridios de gangrena gaseosa. No suele haber esporas. El material se inocula en medio con carne picada y glucosa y medio tioglicolato, así como en placas de agar sangre, y se incuba en forma anaerobia. El crecimiento es de uno de los medios se transfiere a leche. Si el coágulo es degradado por gas en 24 horas, sugiere Clostridium perfringens. Una vez que se han obtenido cultivos puros seleccionando las colonias de las placas agar sangre incubadas en forma anaerobia, se identifican por medio de reacciones bioquímicas. Diversos carbohidratos en el medio de tioglicolato, acción sobre la leche, hemólisis y formas de las colonias. La actividad de la lecitinasa se evalúa por el precipitado que se forma alrededor de las colonias en el medio con yema de huevo. La identificación final depende de la producción de toxinas y su neutralización por medio de una antitoxina específica. Clostridium perfringens rara vez produce esporas cuando se cultiva en agar en laboratorio. Tratamiento. El aspecto más importante del tratamiento es la debridación quirúrgica inmediata y extensa del área afectada y la decisión de todo el tejido desvitalizado desde los microorganismos, donde los microorganismos tienden a proliferar. Al mismo tiempo se empieza a administrar antimicrobianos, en especial penicilina. El oxígeno hiperbárico tiene cierta utilidad en el tratamiento médico de las infecciones císticas por clostridios. Se dice que detoxifica a los pacientes con rapidez. Existen antitoxinas contra las toxinas de Clostridium perfringens, Clostridium novi, Clostridium histolyticum y Clostridium septicum, por lo general en forma de inmunoglobulinas concentradas. También se han utilizado la antitoxina polivalente, que contiene anticuerpos contra varias toxinas. Si bien esta antitoxina en ocasiones se administra en personas con heridas contaminadas que contienen abundante tejido desvitalizado, no se ha demostrado que sea efectiva. La intoxicación alimentaria por enterotoxina de Clostridium perfringens por lo general solo requiere medidas paliativas. Prevención y control. Las mejores medidas preventivas existentes son la limpieza inmediata y adecuada de las heridas contaminadas y la desbridación quirúrgica combinadas con la administración de antimicrobianos contra Clostridium, por ejemplo penicilina. No se debe confiar en las antitoxinas, a pesar de que se han preparado toxoides para la vacunación activa, no se han utilizado en la práctica. Clostridium difficile y las enfermedades diarreicas. Colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa se diagnostica al detectar una o ambas toxinas de Clostridium difficile en las heces fecales y al observar por medio de endoscopías pseudomembranas o microabscesos en los pacientes con diarrea que han recibido antibióticos. Las placas y microabscesos a menudo se circunscriben en un área del intestino. La diarrea puede ser líquida o hemorrágica y frecuentemente el paciente manifiesta cólicos abdominales, leucocitosis y fiebre. Numerosos antibióticos se han vinculado con la colitis pseudomembranosa, pero los más frecuentes son ampicilina y clindamicina, y más reciente fluoroquinolonas. El tratamiento de esta enfermedad consiste en interrumpir el antibiótico causal y administrar por vía oral metronidazol o vancomicina. La administración de antibióticos provoca la proliferación de Clostridium difficile resistente que produce dos toxinas, la toxina A, enterotoxina potente, que también posee actividad citotóxica. Se fija las membranas del borde en cepilla del intestino en los sitios receptores. La toxina B es una citotoxina potente. Ambas toxinas se identifican en las heces fecales de los pacientes con colitis pseudomembranosa. No todas las cepas de Clostridium difficile producen las toxinas, y al parecer los genes TOX no son transportados en plásmidos o fagos. Diarrea por antibióticos. Con frecuencia la administración de antibióticos provoca una diarrea leve o moderada que se denomina diarrea por antibióticos. Esta enfermedad por lo general es más leve que la forma clásica de colitis pseudomembranosa. Hasta el 25% de los casos de diarrea por antibióticos está relacionada por Clostridium difficile.
Una ama de casa que vive en una granja pequeña es llevada a urgencia por diplopía y dificultad para hablar. En las 2 últimas horas advirtió serostomía y debilidad generalizada. Anoche sirvió como parte de la comida de ejotes envasados en casa. Probó los ejotes antes de hervirlos. Ningún otro miembro de la familia enfermó. En la exploración física se observan parálisis descendente simétrica de las pares craneales, extremidades superiores y tronco. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico correcto? Botulismo. ¿Cuál de los siguientes constituye un factor de virulencia importante de Bacillus anthracis? Antígeno protector. Un varón joven sufre lesiones importantes de los tejidos blandos y fracturas abiertas de la pierna derecha después de un accidente de motocicleta un día después de su temperatura de 78 grados, frecuencia cardíaca elevada, diaforesis e inquietud. En la exploración física la pierna se observa edematosa y tensa y las heridas drenan un material líquido ceroso y oscuro. La piel de la pierna está fría, pálida, blanca y brillante. Se percibe crepitación. Su hematocrito es 20%, cerca de 50% del normal. Y la hemoglobina circulante es normal. En el suero exhibe hemoglobina libre. ¿Cuál de los microorganismos siguientes constituye la causa más probable de reflexión? Clostridium perfringens. Para el paciente descrito en la pregunta 3, ¿cuál de los siguientes probablemente sea la causa de la hemólisis? Lecitinasa. El periodo de incubación notificado del carbunco por inhalación es 6 semanas. Un alimento que con frecuencia causa intoxicación alimentaria por Bacillus cereus es arroz frito. La toxina tetánica tetanoespasmina se difunde hacia las terminaciones de las células inhibidoras de la médula espinal y tronco cerebral y bloquea. ¿Cuál de las siguientes? Liberación de glicina inhibidora y ácido gamma pinoptírico. Un varón de 45 años que emigró a Estados Unidos hace 5 años sufrió una lesión por punción en el tercio inferior de la pierna derecha cuando su podadora lanzó una astilla. 6 días después advirtió espasmos en los músculos de la pierna derecha. El séptimo día de los espasmos aumentaron. El día octavo manifiesta espasmos musculares generalizados, especialmente en los músculos de la quijada. No pudo abrir la quijada y acudió a urgencias. En urgencias el hombre se encuentra alerta y yace tranquilo en cama. Una puerta en el pasillo se azota y el hombre se manifiesta repentinamente un espasmo muscular generaliza, espalda se arquea. ¿Cuál de las siguientes es el diagnóstico correcto? Tétanos. ¿Cuál de las aseveraciones siguientes tiene sobre tétanos y el tozoide tetánico es correcta? La toxina tetánica actúa sobre las sinapsis interneuronales inhibidoras. Un varón de 67 años de edad sometido a una cirugía por rotura de divertículo del colon sigmoides con un acceso. Se realizó una reparación de los accesos del no. Se le administró tratamiento con gentamicina y penicilina intravenosa 10 días después. 4 días después de alta hospitalaria, el paciente presentó malestar general, fiebre, cólicos abdominales. Tuvo varios episodios de diarrea. Las evacuaciones mostraron una prueba positiva de sangre oculta y presencia de pólimos fononucleares. La sigmoidoscopía reveló mucosa eritematosa inflamada y la presencia de placas amarillentas de 4 a 8 milímetros de diámetro. ¿Cuál de los siguientes constituye el problema más probable de paciente de toxina de Clostridium difficile? El botulismo infantil se ha vinculado con las siguientes especies de Clostridium excepto Clostridium septicum. ¿Cuál de los siguientes alimentos se relaciona con frecuencia al botulismo infantil? Miel. Los siguientes son características de Bacillus anthracis excepto movilidad en la preparación de fresco. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones sobre la vacuna de Bacillus anthracis es correcta? Los estudios clínicos sobre la vacuna recombinante han demostrado que es segura y eficaz. Las aseveraciones siguientes sobre Clostridium perfringens son correctas excepto constituye la causa más frecuente de diarrea por antibióticos.